¿Quién es Ángel Mario García Guerra? Híjole, qué pregunta tan difícil me pusiste. Para lo que le puede importar a la gente que nos escucha, yo soy magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. Tengo 26, casi 26 años de antigüedad ahí. También soy profesor de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo 29 años dando clases. En el ámbito profesional he trabajado bueno, más bien tengo una preparación académica de una licenciatura, 2 maestrías, un posgrado, pero ¿qué les puede más interesar a la gente de mí? Que soy un hombre honesto, íntegro, me autodescribo como incorruptible, aunque pudiera oírse mal, porque así lo he demostrado con mi trabajo que he desempeñado en todos estos años. Me apasiona la justicia, me apasiona el derecho también, pero siempre he preferido la justicia que el derecho. Creo que uno de los factores, no es el único, pero uno de los factores que ha provocado la injusticia que se vive en el país es que se ha privilegiado el derecho, es decir, las formas que el derecho escrito establece frente a la justicia. Recientemente conocí de un caso de una violación de una niña, de una menor de edad, donde se le concede el amparo para que se le dicte una sentencia absolutoria al violador porque el Ministerio Público cometió un error. Y sí cometió un error el Ministerio Público. Formalmente en su acusación no apuntó cuáles fracciones del delito de equiparable a la violación eran las que se aplicaban. Y efectivamente ese error existía. Pero al final de cuentas yo, que sí lo advertí cuando conocí del recurso de apelación, dije, hay un interés superior aquí, que es el interés del menor a recibir una justicia real. El Tribunal Colegiado Federal que conoció del amparo dijo que yo violé los derechos del violador porque lo dejé en estado de indefensión al yo hacer el trabajo del Ministerio Público, que ese trabajo lo debió de haber hecho el Ministerio Público, no la autoridad judicial. Entonces, cito este ejemplo porque son uno de muchos que me molestan, que me hacen que me hierva la sangre, porque es cierto, la ley dice que la acusación, lo escrito dice que la acusación debe contener tal. Y si nos vamos al estricto derecho, pues sí, el Ministerio Público cometió un error. Pero nosotros como juzgadores, ¿qué debemos hacer? ¿Aplicar la justicia o aplicar estrictamente las formas judiciales, las formas legales, perdón? Yo creo que debemos de priorizar siempre la justicia y en casos como este que abundan, si advertimos un error formal, debemos de dejarlo pasar y debemos de aplicar la justicia, porque imaginemos que a lo mejor la niña, la menor de edad, no tiene una plena conciencia de qué va a pasar con su violador, pero sus familiares sí. ¿Qué va a pasar con el papá o la mamá de esa niña? ¿Cuál va a ser su sentimiento? ¿Qué va a pasar con todas las víctimas de cualquier tipo de delito cuando los ministerios públicos no hacen bien su trabajo? Que ese es un problema muy real hoy en día también en México. Tenemos ministerios públicos incompetentes y ministerios públicos corruptos. Corruptos porque ellos van ahí a ver qué negocio hacen. Definitivamente que esta reforma al Poder Judicial no va a ser la solución total al problema que tenemos de inseguridad, al problema que tenemos de la gran cantidad de impunidad que hay, 98% de los delitos quedan impunes, pero es el primer paso, reformar al Poder Judicial. ¿Y por qué esta reforma tan radical? Porque así se le ha descrito, en mi opinión personal no había otra manera. Los jueces y magistrados federales, tal vez hay algunos que no la llevaban, no la debían, vaya, pero la van a pagar, porque al final de cuentas todos son reemplazados. Aún aquellos que deciden pasar de manera automática la boleta, creo que la tienen difícil, porque la gente que va a votar, que sí sabe por quién van a votar, van a pensar, a ver, este candidato viene de pase automático, porque ahí en la boleta va a decir que son pase automático. Viene de pase automático, quiere decir que formaba parte del Poder Judicial al que nosotros exigimos a los políticos que los quitaran. Entonces es muy difícil que alguien con pase automático esté en igualdad de circunstancias que los demás. Entonces,
habrá algunos que son buenos, pero la gran mayoría se mimetizaron, sería tal vez la palabra, se mimetizaron tanto en que así se debe hacer, así es lo correcto, así son lo que dice la ley, así es lo que está escrito, que se despegaron de los justiciables. ¿Cuál sería la crítica más grande que hace al Poder Judicial, pero particularmente a la Suprema Corte? A la Suprema Corte, que son muy corruptos y que además se aliaron con los poderes políticos, con los poderes económicos y con muchos poderes fácticos. Pienso que a partir de que Norma Piña llegó a la presidencia de la Suprema Corte, el rol de la Corte se evidenció. El rol político de la Corte se evidenció y hasta se descaró. Tomaron un papel de participante político en franca confrontación con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Eso no es independencia judicial, eso es confrontación. Y esa actuación de la ministra Piña creo que en gran medida provocó que esta reforma fuera una realidad. Si hubiera sido otra la presidenta de la Corte, tal vez no estuviéramos en una reforma tan radical como esta. Y es una reforma radical porque se ocupaba tomarlos a todos, aún algunos que no se la merecían tal vez, sacarlos a todos y que todos llegaran nuevos, con una nueva mentalidad. Incluso yo creo que no es malo que algunos que puedan llegar a los cargos de juzgadores federales no tengan experiencia como carrera judicial. La carrera judicial creo que está sobrevalorada, no digo que sea mala, pero está sobrevalorada, porque no es solo los que tienen carrera judicial los que tienen la capacidad de resolver una controversia. ¿Qué es la actividad jurisdiccional? Que es el trabajo que hacemos los juzgadores. Aplicar la ley para resolver un conflicto. Siempre hay una parte que pierde y una parte que gana en un conflicto. En el caso de lo penal, que creo yo que es la crisis más fuerte que tenemos en México, precisamente por eso es la inseguridad tan terrible que estamos viviendo desde hace varios años. Si a un criminal no se le castiga, entonces eso hace como una invitación a que se siga cometiendo. Entonces, ¿qué hace el juzgador? Esta es la norma que utilizo, el derecho penal o las leyes especiales como la ley de secuestro, etc. En este conflicto que me está planteando el Ministerio Público, donde dice Juan Pérez es culpable de tal delito, lo que va a hacer el juez es decir si Juan Pérez cometió o no el delito. No es un trabajo tan técnico, no es algo tan especializado que solamente alguien con carrera judicial lo puede hacer. Una persona que se graduó como licenciado en Derecho y que ha ejercido su profesión como abogado postulante, penalista o en otras áreas del derecho, que ha sido catedrático, que está en la investigación científica, que también la hay en la Academia del Derecho, ¿a poco no conoce la ley? ¿A poco no va a saber analizar las pruebas que le traen? Hoy en día, fíjate, el sistema penal que tenemos nos habla de que no hay reglas para valorar la prueba. La única regla que tiene que respetar el juzgador es que no se trate de pruebas ilícitas, o sea, pruebas obtenidas con violación de derechos humanos. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona que llega a juzgar? Si es una audiencia de juicio, van los testigos ahí a la audiencia y ahí le informan lo que vieron, lo que oyeron, lo que percibieron. Se muestran los documentos, se muestran objetos, etc. Se presenta la prueba ante el juez. Y el juez lo que hace es percibir personalmente la prueba que se desahoga ahí. Y cuando termina el juicio, primero van las pruebas del Ministerio Público, luego vienen las pruebas de la defensa, oye el debate que se forma y al final toma una decisión. ¿Quién me convenció? ¿Me convenció el Ministerio Público? ¿Me convenció la defensa? Entonces, si este me convenció, lo condenó. Si este me convenció, lo absuelvo. Si él no me convenció y me dejó dudas, también lo absuelvo. Ese trabajo lo hace un humano. Con conocimientos técnicos, sí, porque es licenciado en Derecho. Porque ha venido realizando la práctica del derecho, pero no de manera exclusiva la práctica como carrera judicial. No sé si me estoy explicando. Sí. Hay otras áreas donde se practica la profesión que también pueden aplicar el derecho sin tener carrera judicial. ¿Cuál es la parte ventajosa de no tener carrera judicial? Que no están enmañados. Y hay una frase que dice que es más fácil aprender
algo nuevo que desaprender algo que lo aprendiste mal y volverlo a aprender. Entonces, por eso yo creo que esta reforma tan radical de quitarlos a todos y traer a todos nuevos, vienen sin estar aprendidos de una forma de trabajar que privilegia las formas, que se distanciaron radicalmente de la población a la que van a servir. Hemos avanzado tanto en la tecnología, en la inteligencia artificial, que si hoy en día programamos un programa, valga la redundancia, no sé, una aplicación, no sé cómo se llama ese tipo de tecnologías, alimentas un programa computacional de tal suerte que tú le llenas de información y al final ese programa te va a dar un resultado. Si eso fuera muy bueno, ya hubiera jueces, robot de jueces, ¿no crees? El juez debe de ser un ser humano, claro, porque más allá de lo técnico, de que a un programa le alimentes todos los códigos, todas las leyes y que le digas cómo debe de hacerlo, el juez debe ser un humano para que pueda tener la empatía de conectar con las personas a las que está juzgando. Porque ahí está la víctima, cuando se puede, porque si es un homicidio, pues obviamente no está. Pero ahí están las personas a las que va a juzgar y tiene que conectar con esas personas, tiene que conectar con esa necesidad, no solo en materia penal, también hay juicios familiares. Hoy en día tenemos un problema en todo el país muy serio con los padres que secuestran a los hijos en contra de sus propios padres o madres. Papás y mamás que por el conflicto con su pareja toman de rehenes a los hijos y no permiten que el otro papá o la otra mamá conviva con ellos. Los hijos crecen, los procedimientos se entrampan y se entrampan y se entrampan y pasan los años y el niño no convive con su papá o su mamá, el papá o la mamá no convive con su hijo y para cuando el problema se resuelve, ya pasaron años y ya el niño creció. ¿Cómo vas a resolver eso? En ese mismo tenor, quiero hacer una pregunta evidentemente de las más necesarias para la ciudadanía. ¿Cuál sería, y voy con esta primera, cuál sería la principal diferencia entre esta reforma y la que se hace con Zedillo en el 94 cuando cambia la Corte? Esta reforma, el pueblo va a elegir a los juzgadores y eso nos da certeza de que las personas no se la van a deber a alguien, se la van a deber a quienes están obligados a servir. El patrón de ellos, indirectamente, por supuesto, va a ser el pueblo. En la reforma de Zedillo puso a sus amigos. Okay. Y además les empezó a incrementar los salarios. Si analizamos cuándo empezaron estos salarios que llegan a ser un insulto para un pueblo como México. Porque se habla de que 600,000 pesos mensuales o más recibían los ministros. Con todo y bono y prestación. Camionetas blindadas. Mira, yo tengo 25 años en la materia penal y he condenado a todo tipo de delincuentes de todo tipo de peligrosidades y jamás me han amenazado. Jamás he ocupado una camioneta blindada. Yo no creo que jamás en la historia de este país a un ministro o a una ministra alguien las haya amenazado de muerte como para que tengan esas camionetas ahí. Pero además, los sueldos, los beneficios, era una cosa ofensiva. ¿Para qué crees que fueron todas esas prestaciones? Para estarles dando sus caricias y así todo lo que yo te pida, tú me lo vas a hacer. Independencia judicial no existe. No existe y no ha existido. Habrá algunos ministros y ministras, los habrá habido en la historia y tal vez los hay en la actualidad, que ellos, por elección propia, decidieron ser independientes del poder o de los poderes. Pero la Corte como institución no es independiente. No nos ha explicado hasta el día de hoy la ministra Norma Piña qué platicó con Alito Moreno, con el ministro que dice que prestó la casa. Yo pienso que sí estuvo, pero él dice que no. Ok, le creo. El que prestó la casa sabe. Y tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata, ¿verdad? Entonces, ¿de qué platicaron? ¿Qué estaban planeando en esa reunión? Venían las elecciones del 2024. ¿Qué estaban planeando? ¿Una corte independiente? ¿No se juntan en la noche? ¿En la casa de uno de ellos? ¿Con los líderes de algunos partidos?
Hablando de independencia, en las redes sociales lo han señalado de tener vínculos con Movimiento Ciudadano. Usted ha dicho que no es cierto. ¿Quién está detrás de Ángel Mario o por qué sale este tema de Movimiento Ciudadano? No tengo la menor idea. Cuando yo tuve un conflicto con los diputados de Nuevo León en el año 2018, que se prolongó hasta el 2020, en alguna ocasión platiqué con Luis Donaldo Colosio, que era el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano. Y en alguna otra ocasión lo saludé en algún evento, en algún restaurante. Jamás me he sentado a platicar con él en un restaurante, nunca en un lugar público. Y tuvimos una buena relación porque, tal vez lo sepas, un tribunal colegiado de Nuevo León ordenó que destituyeran a los 42 diputados de Nuevo León. Antes de esa orden de destitución, el Partido Movimiento Ciudadano, que era comandado por, ahí al menos en los diputados, por Luis Donaldo, el de Morena, y creo que también estaba alguien del partido que era de los maestros. Yo tuve una reunión con ellos porque les dije, mi conflicto no es con ustedes, porque ellos sí cumplieron con la resolución, pero la mayoría que formaban PRI y el PAN no ratificaban, y para ratificarme se ocupaban 28 votos y no los lograban. Entonces sí tuvimos esa comunicación, tal vez algunos de los que ayudaban a Movimiento Ciudadano o a Luis Donaldo se percataron que yo tenía esas reuniones con ellos, pero incluso lo presenté por escrito, no fue un secreto. Yo le presenté un escrito a la Suprema Corte de que a ellos no los sancionara, pero de ahí a que yo tenga un vínculo hay una gran diferencia. ¿Cuál es la postura que tiene en temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la despenalización del aborto en la Ciudad de México o casos como adopciones de menores de padres del mismo sexo? Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y estoy muy contento de que todas las personas puedan contraer matrimonio con quien quiera, con quien le guste. Y no solo se trata del tema de decir es mi esposa o es mi esposo, se trata de todos los beneficios sociales que vienen con el matrimonio. Personalmente conocí a una pareja que fueron pareja que no estaban casados, eran dos hombres y los conocí y vivían juntos. Juntos hicieron un patrimonio, se puso a nombre de uno de ellos y el que estaba a nombre, las cosas de él, su familia no lo vio, lo excluyeron de la familia porque se avergonzaban, etc. Finalmente el muchacho enferma, se muere y la familia que no quería al que murió, vino y sacó de su casa al otro. Y lo dejaron sin bienes, ni siquiera pudo ir al funeral, ni siquiera pudo decidir cuando eran una pareja de casi 20 años de relación. Y entonces eso no es justo. Y darle ese derecho a todas las personas no le afecta a nadie, porque a veces hay conflicto cuando le das un derecho a alguien y se lo quitas a otro, pues puede haber una confrontación de derechos que habría que analizar. Pero el que todas y todos tengamos derecho a casarnos con quien se nos plazca la gana y que al casarnos tengamos acceso a esos beneficios, no creo que sea un problema que le afecte a nadie. El tema del aborto yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno es el legal, que es el que tal vez les importaría más a las personas escuchar. Sí. De mi parte, yo estoy totalmente de acuerdo en que las mujeres deben de elegir sobre su cuerpo. Y más aún, por gusto, pero más aún cuando se trata de violaciones o cuando se trata de mujeres que son de edad muy corta, que tenemos un gran problema con embarazos. Esos, a lo mejor ni siquiera debería preguntársele a la menor, que fuera su mamá o sus padres los que decidieran, porque es un riesgo para la menor y además es un gran problema social después cuando nazca ese niño. Entonces, definitivamente, legalmente estoy en favor del aborto. No debería de existir una sanción penal para las mujeres que deciden hacerlo o cuando hay necesidad de hacerlo. Y en todo caso, ese es un tema personal. Que cada mujer en su conciencia le responda a su conciencia o a Dios si tiene algún Dios, pero es un tema personal que no debería influir en lo legal. Despenalización de las drogas. ¿Cuál es su postura? Es un tema muy riesgoso. En principio, siempre he dicho que estoy de acuerdo con que se despenalicen las drogas, porque las drogas es un gran negocio para muchas personas. Pero, híjole, hacerlo así, por ejemplo, de repente, pienso que sería un problema que el pico que nos generaría sería muy grave. Mira, si se le invirtiera
todo el dinero que se le invierte en el presupuesto a resolver los problemas que causa que las drogas sean ilícitas, si solo invirtiéramos en educación, seríamos un país de primer mundo. Y los mexicanos no consumirían drogas. Pero llegar a ese punto nos va a llevar un tiempo. Entonces, por eso mi opinión, en principio te diría, sí estoy a favor, pero tendríamos que analizar con mucho cuidado la manera de llevarlo a cabo. Injusticias gigantes que existen en el país, como la cantidad de personas sin sentencia que están en las cárceles, como el caso de Israel Vallarta, el caso de Brenda Quevedo, o incluso casos a los que aún no se les ha dado ni tantita justicia como Guardería ABC. ¿Cuál es la postura que tiene? Es imperdonable que pasen esas cosas. Es imperdonable. Debería de haber una sanción ejemplar y pública para los juzgadores que han actuado de esa manera. Y ese es mi gran, mi consuelo, o mi esperanza, más bien es la palabra correcta, de que esta reforma va a traer a una institución que es muy importante, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Para mí, esa institución es tan o más importante que la Suprema Corte, porque ellos son los encargados de meter en justicia de verdad a los juzgadores que hacen este tipo de injusticias. Creo que, no conozco los detalles, pero he escuchado que este muchacho joven, mayor, Israel Vallarta, el de la Casa de la Francesa, 17 años sin una sentencia. Va a haber 19. Imagínate cuando le dicten una sentencia absolutoria, que por lo que he escuchado así va a terminar. ¿Quién le va a devolver esos años de vida a él y a su familia? ¿Cómo reparas esos daños? Y no es el único caso, No. Está lleno. Eso es un caso publicitado. Entonces, el Consejo de la Judicatura, que se inventó junto con la Corte de Cedillo en el 94, si vemos las sanciones que ha aplicado en todos estos años, nos podemos sentar a llorar en un rincón. Porque no han hecho nada. Ellos son expertos en simular y simular y simular. Yo tengo la esperanza que el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos titulares también los vamos a elegir el 1 de junio, y aquí haría una exhortación a todas las personas que nos escuchan, que pongan una lupa en los perfiles de las personas que están contendiendo por esos 5 cargos. Son 3 mujeres y 2 hombres. Ahí hay que ponerle más lupa que a los ministros de la Suprema Corte, porque ahí va a ser el futuro de la justicia en nuestro país, porque casos como este que me estás mencionando deberán ser sancionados incluso con la cárcel para los juzgadores que fueron parte de esas confabulaciones de ministerios públicos, autoridades de la policía ministerial o la judicial en su momento, con jueces y magistrados. Debe de haber condenas ejemplares. Y otra reforma que considero que es importante, que si no la hacemos de nada va a servir la reforma judicial, es la reforma a las fiscalías y la reforma a los colegios y barras de abogados, porque ellos también son cómplices y forman parte de este problema de inseguridad. Los ministerios públicos porque por incapacidad o por corrupción no hacen su trabajo bien, y los abogados también porque se prestan a comprar autoridades, a cohechar a servidores públicos para ganar un beneficio para sus clientes, sin importarles que son parte de la sociedad que finalmente se desmorona, se desmembra, como está pasando ahorita, que tenemos un tejido social totalmente desarticulado. El trabajo que tienen que hacer las autoridades, como el Poder Ejecutivo, que mayormente le corresponde ese tema del reparto del presupuesto, es un trabajo realmente muy complejo, y los resultados no se ven de inmediato. Invertirles a los jóvenes, invertirles a las personas adultos mayores en un país, imagínate, donde el 70% de los trabajadores son informales, llegan a una edad o se enferman que ya no pueden trabajar. ¿Quién los mantiene? ¿De dónde viven? Así era antes. Ahora por lo menos les dan una cantidad de dinero y se pueden sostener. Echar a los jovencitos a la calle cuando salían de la secundaria, que es que por un examen de admisión, yo soy maestro universitario, no es cierto, era un pretexto para echarlos a la calle. Entonces imagínate, papá, mamá trabajando, y el chamaco o la jovencita en la calle porque no lo aceptaron en la preparatoria, y los papás están trabajando. ¿Qué andan haciendo? Andan en la calle. ¿Y qué va a pasar a esa edad en la adolescencia? Con todos los conflictos que implica la adolescencia, porque ni eres niño ni eres adulto. No encuentras el lugar, porque todos fuimos adolescentes, no encuentras lugar en ninguna parte.
Por supuesto que el primero que se te arrime o la primera que se te arriba y te diga, oye, prueba esto, se siente chido, pues lo van a aceptar. Entonces, esa destrucción de la sociedad que se hizo durante años, no la vamos a componer en 30 años. Eso es un trabajo para 3 o 4 generaciones. ¿Por qué Ángel Mario García Guerra quiere ser ministro de la Suprema Corte? ¿Y qué mensaje le deja a la ciudadanía hoy que lo están conociendo un poco más y que conocen el pensamiento y posturas que tiene sobre temas polémicos que han estado en la mesa, en la discusión de nuestro país? Porque soy sensible a los gritos de justicia de un país que ya no soporta más. Porque tengo experiencia, porque tengo conocimientos, porque me he dedicado prácticamente más de la mitad de mi vida a esto, porque soy honesto y porque no vengo ni a buscar dinero ni a buscar poder. Ni el dinero ni el poder me han importado nunca en mi vida y mucha gente en Nuevo León puede dar testimonio de lo que estoy diciendo. Mi experiencia, mi conocimiento, mi honestidad los quiero poner al servicio de mi país y si en mis manos está cambiar algo de lo que no me gusta que pasa, la única manera de hacerlo es estando ahí. Última pregunta y con esta cierro. La Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte deben interpretar la Constitución o apegarse a la Constitución, o qué rol juega la Suprema Corte arriba, abajo, por encima, a un lado de la Constitución. Hay algo muy bonito que a mí siempre me han gustado que se llaman los principios generales del derecho, que es el espíritu de la ley. Los ministros de la Suprema Corte deben interpretar la Constitución, sí, conforme a los principios generales del derecho, que el más alto principio es la justicia. Y si hay que pisotear cualquier cosa escrita, pisotearla, hay que hacerlo. Siempre que prevalezca la justicia. Y todos los seres humanos nacimos con esa sensación de justicia. Se le conoce como derecho natural. Si interpretar la Constitución implica dañar a alguien, o dejar sin justicia a alguien, por más que utilicemos los lenguajes muy bonitos que utilizan ellos, si eso es una injusticia, la interpretación no sirve. Siempre la interpretación debe de tener como máximo principio la justicia, porque esa es la razón de existencia del derecho. Darnos certeza a todos, porque somos una comunidad, porque donde hay más de 2 personas se ocupa que haya reglas y el fin primordial del Estado es el bien común y la justicia. Ángel Mario, yo le agradezco muchísimo que pudiéramos platicar. ¿Qué número es en la boleta y en dónde lo Boleta encuentran? morada número 46. En las redes sociales, ¿cómo lo encuentran? Pues como Ángel Mario García, creo, no le sé mucho todavía, pero Ángel Mario García creo que así me encuentran en la página de Facebook, en TikTok y en X también. Muchísimas gracias y buena suerte. Gracias por la invitación.